Gracias, Ana Francis, por la presentación y a Juan Martín por esa foto de 16 años que puso en mi cartel. Yo les vengo a hablar un poquito de un proyecto que tenemos en el instituto que se llama Redefine, como lo dijo Ana Francis, pero les voy a explicar primero qué somos en el instituto y qué hacemos. El Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir es una organización y centro de formación feminista. Como lo dijo Ana Francis, tenemos ya 20 años haciendo este trabajo y creemos que la formación de liderazgos sociales y el fortalecimiento de movimientos es lo más importante para que las mujeres y las juventudes puedan demandar derechos, pero desde su propia voz y en sus propios contextos. Ya no creemos en estas organizaciones sociales en donde nosotras somos las del centro, somos las que sabemos, somos las que tenemos los contactos y por ende somos las que tenemos que hacer la chamba de todas las mujeres alrededor y al ancho y largo del país, sino que creemos que todas las mujeres pueden en sus diversidades y de sus propias maneras, formas y con su propia voz hacer este trabajo. Entonces, lo que hacemos nosotras es hacer esta formación de liderazgos y acompañamos a estos liderazgos por mucho tiempo para tener como un trabajo constante con estas redes, con estos grupos, con estas copartes, movimientos, etcétera. Ahora, creemos la verdad, ¿por qué hacemos esto? Pues porque sí creemos que los grandes cambios en favor de la justicia, la equidad y la inclusión nunca se dan desde el privilegio y porque una viene y alza la voz y habla con un diputado, sino realmente se anclan en el sistema, perduran y se dan cuando los movimientos sociales son quienes exigen estos movimientos. Entonces creemos que lo más estratégico para nosotras es seguir formando movimiento. Por ello es tan relevante también que las juventudes formen movimiento, porque así como el privilegio de ser hombre blanco existe, también existe el privilegio de ser una mujer adulta y no de ser una joven o una niña exigiendo sus derechos. Bueno, ¿qué pasa en México con los jóvenes y los derechos sexuales y reproductivos? Ya Isabel me quemó las cifras, no es cierto, Isabel. Ya las va a repetir todas, pero bueno, creo que es importante tener esas cifras en la cabeza porque son escandalosas. Yo cuando las vuelvo a leer y cuando las vuelvo a leer y cuando las vuelvo a poner en otra presentación, vuelvo a llorar y digo, no puede ser, y luego me río también porque maquilo los planes que vamos a hacer para contrarrestar estas cifras, pero son escandalosas, la verdad. Hablar de sexualidad en este país, y creo que todas aquí lo podemos saber, es en una burbuja de este tamaño. En realidad no se habla de sexualidad, no se habla de sexo, es un tema tabú, y sobre todo para las infancias. Qué horror, una infante hablando de sexualidad, una niña diciendo vulva, corra quien pueda, ¿no? Un niño diciendo pene y no pipí o pajarito es también un insulto a la sociedad. Entonces creo que tenemos que empezar a cambiar todas esas normas, a enseñarle a nuestros niños, a nuestras niñas, a las juventudes que podemos hablar de sexualidad, que el cuerpo no es ofensivo, que el cuerpo se llama como se llama y es como es y tiene que ser bello, aceptado, comunicado, descrito, etcétera. Y bueno, hablar de placer ni qué decir, ¿verdad? Porque como ya no lo decían, o sea, eso sí ya está prohibido. Porque cuando hablamos de sexualidad en la política pública, hablamos solamente de embarazo no deseado, si acaso ya de embarazo deseado, ¿no? Como diciendo, bueno, vamos a darle un poco de dignidad a las que sí quieren ser madres, pero de placer jamás, ¿no? Siguen prevaleciendo también las narrativas antiderechos, en donde todo está asociado a la religión, a este mismo tabú del que estamos hablando y a vetar, por ejemplo, ¿no? La educación integral en sexualidad, porque se sigue pensando que esa educación solamente se da en casa. Y si en casa no se da o se da mal, ¿no? O si los mismos papás no tienen esa educación sexual, pues entonces ahí vamos con la cadena de errores al infinito. Las políticas, planes y programas tampoco están enfocados en las juventudes y en las infancias. Ni siquiera les preguntan qué quieren ni cómo lo quieren. Y todo lo que les dan, la verdad es que es de hueva. Entonces yo digo, ¿cómo las juventudes se van a acercar al centro de salud a hablar de corresponsabilidad con una señora de 40 años que les explica puras cosas técnicas, si en realidad ni siquiera lo que ellos quieren es tener una relación sexual placentera, por ejemplo? ¿No? Ir a la fiesta, llevar un preservativo, ligarse a la chava o a la chava al chavo o lo que sea y poder tener una noche de placer sexual con alguna de sus parejas o sus contrapartes. Y eso, la verdad, es que jamás te lo va a dar una concejala del centro de salud. Entonces también tenemos que empezar a preguntarles qué quieren, cómo lo quieren, cómo se los explicamos, cómo damos los servicios, en dónde repartimos los condones, por qué siempre los tenemos que repartir aquí en el centro de salud, donde tienes que llegar casi con tu mamá a las 2 de la tarde, que además casualmente estás en la escuela, por tus preservativos. Entonces, pues por eso nadie los usa. Tenemos que empezar a preguntarles a las juventudes y a las infancias qué quieren y cómo lo quieren.
Ahora, también hay una falta de presupuesto público, de política pública, también hay un vacío ahí institucional que no permite que la cosa avance. Y entonces decimos, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Creo que las dos al mismo tiempo. Tenemos que tener marcos regulatorios en favor de los derechos sexuales y reproductivos de las juventudes y las infancias, pero al mismo tiempo una masa crítica que los demande. Entonces, yo traigo el clic, ya iba a decir la que sigue, a mí misma me lo dije. Entonces, esto tiene como consecuencia, pues las cifras que nos leyó también hace rato nuestra compañera, nuestra colega, ¿no? Y es que somos el otro número uno indeseable, ¿no? Somos el país número uno en embarazos en la adolescencia. De las jóvenes que ya iniciaron su vida sexual, más del 40% ha estado embarazada alguna vez, y eso estoy segura que no es un embarazo deseado, ¿no? Sino que a veces así pasa porque vamos a ver lo que han dicho los jóvenes, ¿no? A pesar de ser un país, bueno, también el abuso sexual infantil tiene unas cifras escandalosas, y lo más escandaloso también es que esto siempre se da en el seno de lo familiar, ¿no? La principal, pero eso también o sea, hay que entender que es una cadena de falta de información y de falta de instrucción y de falta de conocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos. Ahora, la principal razón esa a mí también me dejó perpleja, ya la dijo Isabel, pero la voy a repetir, porque la principal razón por que las y los adolescentes no usaron algún método anticonceptivo en su primera relación sexual es porque, uno, dijeron no me voy a embarazar, o no planeaban tener la relación sexual, y número dos, no sabían cómo usarlo, dónde conseguirlo o que se podían embarazar. Entonces yo digo, ¿cuántas campañas no escuchamos todo el tiempo? Y cuando hacemos incidencia en política pública, pues pareciera que ahí está puesta la mesa. Pero entonces, ¿por qué los adolescentes siguen diciendo y las adolescentes no sabemos cómo usarlos, no sabemos dónde están, no sabemos cómo conseguirlos? Pues ahí hay una falla evidente, ¿no? En cómo se hace esta política pública desde una mirada totalitaria de la política pública, en donde no le llega a las juventudes. Entonces hay que repensar cómo estamos haciendo las cosas. El uso frecuente de anticonceptivos también se da de forma menos regular en la población femenina que en la masculina, y esto es parte pues del patriarcado, ¿no? Que un hombre vaya y compre un condón, pues todavía te lo paso, pero que una mujer vaya y pida un preservativo, pues nos parte, ¿no? O sea, ahí va la loca a comprar sus preservativos, pues ¿qué va a hacer en la noche, no? Además, siempre pensamos que todos vivimos en ciudades como estas, en donde el anonimato es posible, y no tenemos una perspectiva de interculturalidad. Cuando tú vas a una comunidad donde todo el mundo se conoce, ¿no? Ir por un preservativo, pues ya todo el mundo se enteró. Ir por un aborto, pues ni digamos, ¿no? O sea, todo el pueblo se enteró. Entonces ahí también falta la perspectiva de interculturalidad y la perspectiva de derechos humanos para poder brindar estos servicios. Para 2018, el 34% de los niños, niñas y adolescentes pues no contaban con ningún sistema de salud, y yo creo que eso cada vez está más peor. Cada vez hay menos personas que cuentan con sistemas de salud. Había un porcentaje alto que tenía el seguro popular, ahora no hay seguro popular, entonces pues hay que ver también qué pasa con estas cosas, ¿no? Porque si dependemos de que los derechos sexuales y reproductivos se expliquen, se ejerzan y se promuevan solo desde las entidades de salud, estamos quedándonos muy cortos con el resto de la población. Bueno, por todas estas preocupaciones que les acabo de contar, es que nace Redefine México. Entonces, ¿qué es Redefine? Pues es una red de jóvenes activistas que están en 12 estados. Aquí pueden ver en qué estados de la República están estas redes de juventud. Y lo que queremos es tal cual, que los jóvenes simplemente reconozcan que tienen la agencia, las capacidades y todo lo que tienen que tener para poder ejercer su voz, su exigencia, para que puedan decir cómo quieren las cosas, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, y que sean escuchados. En Redefine formamos activistas, pero también somos un movimiento. Estas 12 redes se conforman en un movimiento amplio que se articula, que se hablan, que se pasan buenas prácticas, que conviven, que son la pura gozadera, porque les debo de contar que cuando uno va a las redes de Redefine, ahí sí es la pura carcajada, la pura risa y el puro perreo. La verdad es que las juventudes se saben divertir y saben exigir sus derechos de una manera distinta, divirtiéndose, no victimizándose, no diciendo que nada funciona, no se tiran al piso. Ellas siguen y siguen y siguen. Ahora, estas redes son las únicas redes mixtas del instituto, pero tiene una razón, y la razón son dos.
Una, porque promueven la corresponsabilidad, en donde los derechos sexuales y reproductivos no solamente deberían de estar a cargo de las mujeres otra vez, y este cuidado no solamente depende de las mujeres. Y el segundo es para formar también nuevas masculinidades y hombres corresponsables con el tema. Entonces, digamos que hay 3 facetas en Redefine: la selección de las personas que van a formar parte de estas redes, toda la escuela Redefine, que es la formación pues de manera más formal, y el acompañamiento que se da a través de los años hasta que deciden salirse, dejan de ser jóvenes o algo así pasa. Ahora, ¿en qué temas trabajamos principalmente con las redes de Redefine? En los derechos sexuales y reproductivos, en la prevención del embarazo no deseado en la adolescencia y en el acceso al aborto seguro y legal. Esta es una foto de una de las redes de Redefine. Como pueden ver, ahí están, después de ahí todas se deschongan y se van a perrear, pero duro, después de cada una de las clases. Entonces, la pasan muy bien, se divierten mucho, pero también hacen muchas cosas importantes y hacen muchos materiales en lenguaje que otras y otros jóvenes adoptan y que les gusta y que les divierte y que les atrae y que les llama la atención. Entonces, ahí, por ejemplo, hicieron y todo esto lo proponen desde las redes. Nosotras tampoco, o sea, aparte de quitar esa mirada adultocéntrica, es estarle diciendo todo el tiempo a la gente qué hacer, ¿no? Oye, hazlo así, oye, esto no va a funcionar, esto sí. Entonces, nosotras lo que hacemos es escuchar lo que ellas quieren hacer y lo que ellas proponen, y ayudamos a que los proyectos se concreten. Entonces tienen un proyectazo que se llama Hablar es Chido, que trata de desestigmatizar el hablar del aborto entre juventudes y en hablar con otras personas de aborto. Entonces ahí, por ejemplo, hacen muchos cómics y dicen tu amiga abortó y no te dijo, y sacan un cómic, pero también dice tu mamá abortó y no te dijo, tu abuelita abortó y no te dijo, tu tía abortó y no te dijo, tu vecina abortó y no te dijo, y desestigmatizan que el aborto también solamente está en las juventudes, el aborto está en todas las mujeres que necesitan un aborto. Entonces tienen una serie que se llama Hablar es Chido, entonces hacen un montón de cosas para hablar de aborto, y para hablar de aborto de manera común, sin tabús y sin prejuicios. También tienen esa cartilla, que es la larguita que ven ahí, que es una cartilla de bolsillo de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, cuando van a demandar algún derecho al IMSS o cualquiera de las entidades de salud que les corresponda y no se los dan, ellos sacan su cartilla y le enseñan como los policías cuando te dan una multa de tránsito: mire, joven, aquí está, ¿no? Entonces me tiene que dar los preservativos, me tiene que cumplir con el derecho, me tiene que realizar la interrupción legal del embarazo o a lo que vayan. Tienen muchos materiales de corresponsabilidad para hacer nuevas juventudes, ahí ven unos, y todo el tiempo están inventando. O sea, la verdad es que son una verdadera inspiración las juventudes si uno las voltea a ver, ¿no? Y creo que ahora lo que me ha encantado de los últimos años es que se han dejado ver, se han manifestado en las calles y se han hecho presentes, y con una fuerza de un huracán que ya nadie las puede no voltear a ver. Entonces aquí es lo mismo, siempre están inventando el tatuaje, el no sé qué, la canción, la fiesta para que hablemos de derechos sexuales y reproductivos. Entonces son de una imaginación desbordada que nosotras ya la verdad no tenemos. Entonces hay que aprenderles mucho de eso. Ahora, también en la parte más seria y más formal tienen muchos logros, ¿no? Por ejemplo, son referentes en sus estados. En muchos estados ni siquiera hay organizaciones de la sociedad civil, o hay muy pocas, sobre todo de derechos sexuales y reproductivos. Estas redes juegan ese papel, son referentes en sus estados para hablar de derechos sexuales y reproductivos. También forman parte de los planes que se llaman ENAPEAS, GPEAS, que son todas estos grupos de discusión, digamos, o de articulación con el gobierno, tanto estatales como locales y federales, para la prevención del embarazo en la adolescencia. También han ganado premios de la juventud por todo lo que hacen. Y una cosa muy importante es que todas estas juventudes están formadas con una perspectiva de género, pero también de interculturalidad y derechos humanos. Tenemos redes urbanas, pero también tenemos redes de mujeres indígenas, y conviven con las redes urbanas, y todo el tiempo están hablando de cómo pueden compartirse ideas y cómo pueden hacer las cosas mejor para que pueda permear esta política o estas ideas a todas las juventudes por igual. También son un agente multiplicador de la formación que nosotras les damos. Ellas van multiplicando esta formación con otros grupos de jóvenes y juventudes. También han incidido en marcos normativos, ¿no?, formales, en la creación de la Ley General de Juventud en Durango, por ejemplo, que acaba de pasar, y promueven la despenalización de hablar libremente de los temas de derechos sexuales y reproductivos. Hacen campañas, hacen movilización social, y también van y toman el Congreso si es necesario, ¿no? Entonces ellas hacen todo lo que tengan que hacer por defender sus derechos sexuales y reproductivos, y para nosotras la verdad es un orgullo que cada vez hay más y más y más jóvenes y juventudes
juventudes y mujeres y hombres que quieren entrar a las escuelas de Redefine, a formarse y a poder participar en lo que les concierne de su vida política, porque la política no solamente se hace desde los curules y no solamente se hace desde el espacio institucional, la política se hace en otros espacios también. Y estas juventudes lo que están haciendo es política. Entonces aquí pueden ver también unas fotos de cómo ellas pues hacen pintas, negocian muros con los estados y entonces hacen pegas para hablar de aborto y siempre hablan y te dicen, ay no, nos mentaban la madre los coches cuando íbamos pegando las cosas y pasaban y nos decían de groserías y de cosas, pero ellas la verdad es que ahí siguen, ¿no? Y nunca se van a cansar de estar y eso a nosotras pues nos llena de orgullo y pues las vemos y decimos, bueno, qué mejor que esto. Ahora, los liderazgos de las juventudes en las organizaciones son muy importantes, pero yo siempre escucho que la juventud es que es el futuro, ¿no? Yo creo que la juventud es el presente, no es el futuro, ¿no? Y no los vamos a escuchar para ver si les componemos el mundo en 50 años. Yo creo que tenemos que escucharles hoy porque ellos son expertos en su vida, ellos son expertos en lo que quieren de su propia vida y hay que escucharles y hay que negociar con ellos, hay que atender esas preocupaciones y hay que hacer e impulsar política pública de la mano de las juventudes también en toda su diversidad, porque son sujetos de derechos y no se sienten escuchados, no sienten que sean dueñas y dueños del espacio público y no sienten que tengan un papel primordial en ningún espacio y en ningún lugar. Entonces creo que tenemos todavía muchísimo trabajo por hacer a nivel de política pública para honrar a estas juventudes y para que tengan los espacios que deben de tener en términos de la lucha y el ejercicio de sus propios derechos. Entonces, bueno, pues es lo que yo les quería compartir. Muchas gracias.